Bien, me imagino que os han atendido muy bien con patatas bayucas, patatas de Valderrible, con el mejor aceite, un tueste maravilloso, sientan estupendamente y son riquísimas, ¿no, Mario? Yo las he probado antes y me encantan. Conchi, riquísimas, ¿no? Sí, tienen un sabor excepcional. Carlos, cuando abre una bolsa se la tiene que comer entera. Eso es lo que te iba a decir, que el problema está en que como empieces no terminas. Bayuca. Y Nieves, pues que... Yo me la llevo para casa. Que claro. Y Nieves me dice de que lo pide ya en los sitios y que no en todos los lugares tienen patatas bayucas. Sí, es verdad, hay que ir ya pidiéndolo, porque es que las patatas van a ser lo que la gente quiere, ¿eh? El consumidor quiere patatas bayucas. ¿Por qué? Porque son patatas de Valderrible las mejores, con el mejor aceite, y porque además son de aquí, hay que hacer patria, son de Cantabria, tienen un sabor riquísimo. Nosotros los amigos cuando salimos por ahí a tomar un vino, una cervecita y tal, patatas bayucas. Y qué mejor que ver claramente claro en casa comiendo unas bayucas. Bien, bueno, Conchi Solanas, Mario Iglesias, Carlos Caramés y Nieves Volado. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Que en invierno da como más pereza salir de casa y en cambio estáis aquí dando el callo en claramente claro. Podemos tratar varios temas, pero uno de ellos es la pregunta: ¿Cantabria se queda fuera de las grandes infraestructuras, Conchi? Bueno, parece ser que sí, que nos hemos quedado fuera de las grandes vías de comunicación. Y yo creo que ese es un tema básico porque el desarrollo económico de alguna manera está mediatizado, ¿no?, por ese aspecto. No como condición única, pero sí como un requisito para luego poder trabajar otros temas y tener un impacto positivo en la economía y en la competitividad en este momento. Mario. Bueno, yo lo enfocaría de otra manera. Venga. ¿Cómo te puedes imaginar? Me parece bien. Entonces, yo creo que, bueno, como... En la diversidad ideológica está el sistema democrático. Yo creo que, como todo en la vida, pues es cuestión de elegir, ¿no? Y cuál es la prioridad. Y, bueno, yo creo que el Gobierno ha apostado claramente por la recuperación de lo social por encima de lo que es del hormigón y el cemento, ¿no? Ahora que, además, vamos a estar cerca de unas elecciones autonómicas y unas elecciones municipales en las que los políticos, y me incluyo, les gusta o nos gusta mucho hacernos fotos al lado de obras, pues yo creo que en este momento el Gobierno del Estado ha preferido hacer unos presupuestos basados en lo social, más que en el ladrillo, más que en la construcción de infraestructuras, y bueno, ha priorizado pues el aumento de las pensiones, ese 6,2%, que es la mayor cifra de la historia. O sea, ha priorizado el gasto en otro tipo de ámbitos que no eran las infraestructuras. Ha aumentado el salario mínimo, ha aumentado la partida de las becas para las universidades. El conjunto de la educación ha subido bastante, un porcentaje importante en el presupuesto. El gasto en dependencia, pues un 59%, que son cantidades pues bastante importantes. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género pues ha aumentado el presupuesto en una cantidad hasta 220 millones de euros. La supresión por tramos en el copago farmacéutico, que era una reivindicación durante los 7 años de legislatura de Rajoy, o la recuperación en el subsidio para los mayores de 52 años. Es evidente que si te gastas el dinero en todas esas cuestiones en las que hay muchos cántabros, concretamente en las pensiones, 126.000 cántabros se van a ver favorecidos por ese aumento del 1,6%, no te lo puedes gastar en tantas otras cosas como te gustaría. El dinero es el que es y un político lo que tiene que hacer, o un gestor, es priorizar en qué prefiere gastarse el dinero. Entonces, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno del Estado pues han priorizado lo social antes que las infraestructuras, no dejando las infraestructuras de lado, porque hay muchas infraestructuras, como por ejemplo lo de la Ermida, que José Luis Ábalos este mismo fin de semana que ha estado aquí en Santander, el ministro de Fomento, pues ha dicho que sigue adelante y que se va a finalizar esa obra, o como hacer el tema ferroviario en Santander y en Torrelavega. O sea que muchas de ellas van hacia adelante y, en definitiva, ha priorizado lo social. Muy bien, Carlos Caramés. Pues, lógicamente, yo pienso lo contrario, pero yo creo que esta vez lo pienso yo y lo piensa la inmensa mayoría de los cántabros. Se ha comentado que el tema es cuestión de prioridades.
Pues si estas son las prioridades del Partido Socialista que gobierna España, echémonos a temblar si sigue mucho tiempo. Y me explico. José Luis Ábalos ha dicho que efectivamente que hay unas obras, en concreto tenemos a todos los lebaniegos en armas y con razón, porque una obra reivindicada durante muchos años pues se dio de repente parada. Casualmente ha venido a decir que esa obra se va a reanudar en el segundo semestre, después de las elecciones. Entonces, si estas son sus prioridades y si en un momento que puedes pensar que, pues aunque sea por la campaña electoral, les interesa venir a vender algo, aunque sea a través de máquinas y ladrillos, y tampoco, cuando no haya nada que vender para una campaña electoral, ¿qué es lo que nos va a llegar? Se ha hablado de subsidio para gente para 52 años y yo diría que esa gente de 52 años, pues que no le queda otra cosa, pues que se acoja al subsidio, pero estoy seguro que en su mayoría lo que quieren es trabajar, quizás en esas obras del desfiladero de la Armida, quizás en otras obras que también se han visto frustradas, pero lo que quieren es en su mayoría trabajar. Se habla de que se ha subido el salario mínimo interprofesional, parece que es que lo paga el gobierno. Y una de las noticias que hemos visto es que está bien en parte, que hay que ir subiéndolo, pero una de las noticias que hemos visto es que el primer día que tiene efecto esa subida hay más de 600.000 personas menos en el mercado laboral, trabajando. Entonces, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pues consensuado y con cabeza, porque no es solo decir que se sube, porque ¿por qué no en vez de 900.000, 1.200.000, que lógicamente estaría mucho mejor? Pues porque igual en vez de 600.000 eran 1.600.000 los que se iban al paro. Entonces, hay que buscar el equilibrio y la cuestión es que estas medidas, en algunos casos, pues pueden ser beneficiados, pero hay muchos, y especialmente los más vulnerables, los jóvenes, precisamente gente mayor, que igual no tiene una preparación, que realizan trabajos no muy especializados, que tienen salarios más bajos y que el empresario, que igual parece que es que todos son multinacionales, pero que igual es un autónomo que tiene una persona que le ayuda y que, bueno, pues va tirando y en cambio dice, oye, si me va a costar, porque claro, no son los 900 que cobra el trabajador, es que encima los costes de seguridad social también se incrementan y eso lo recauda el gobierno, o sea que eso es la vía que no se cuenta. Entonces dice, pues que ya 400 euros más no puedo asumir, y esa es la consecuencia de que vayamos como vayamos. Y al final las obras están bien, pero para que haya obras tiene que haber aparte de dinero, trabajo. El trabajo son proyectos, seguimiento, licitaciones, y ahora mismo estamos parados. Lo triste es que este parón de ahora se va a alargar en un tiempo y cuando esperemos que no sea muy tarde se vuelva a reactivar y se vuelva a poner manos a la obra del trabajo donde tiene que ir, pues que sea lo menos posible para que sea una realidad cuanto antes. De eso hablaremos después, de destrucción de empleo. Nieves. Bueno, yo creo que los grandes proyectos de obras públicas quedaron en los mejores gobiernos que ha tenido España. El gobierno de Felipe González, el gobierno de Aznar. Las grandes obras se hicieron casi en el peor momento de la economía española. Se hicieron la autovía Santander de Torrelavega, la 67, la 8, el aeropuerto, las circunvalaciones. Todas esas grandes obras, el resto se hicieron, están ahí, son los que transforman una sociedad, son las comunicaciones actualmente, y el resto han sido pues unos pequeños parches que se han ido poniendo. Si nos vamos hacia atrás, en Cantabria hace 30 años, pues simplemente intentar llegar a Comillas era un desastre, o intentar llegar a Santillana del Mar, sin ir más lejos de Torrelavega, no quiero decir llegar a Bilbao, llegar a Reynosa. Las grandes obras de infraestructura ya están hechas. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora no se están desarrollando, no nos estamos metiendo en el tren y digo del tren, luego hablaremos, me imagino, del tren a Bilbao, en el tren de las grandes infraestructuras que todavía se necesitan. Hoy en día el sol, la playa, un buen paisaje,
Es muy importante, pero son sobre todo importantes las estructuras de comunicaciones, los trenes, las carreteras, las autovías, los puertos y los aeropuertos. Ahí está el avance económico de las comunidades autónomas y de las sociedades. Ocurre que a veces son obras tan a largo tiempo, con unos plazos tan largos, que no se pueden rentabilizar políticamente a corto plazo, y sobre todo no se pueden rentabilizar en épocas en las que la bonanza no es tan fuerte. Desde luego Felipe González tuvo peor de lo que puede tenerlo ahora un gobierno, porque trabajó, Felipe González, o Aznar, bueno, Aznar no, pero los gobiernos de UCD que intentaron empezar la transformación, ni estábamos en Europa, ni contábamos con las ayudas en Europa, ni contábamos con nada, y fueron capaces de hacer la gran transformación de la sanidad, la gran transformación de las infraestructuras, de las carreteras, de los aeropuertos, y ponernos con un pie en Europa. Yo me preocupaba hace poco cuando al presidente de Cantabria, al señor Revilla, le oía en un foro que organizó el Diario Montañés pidiendo el tren Bilbao-Santander. A mí me parece que es una gran necesidad, pero no para lo que él decía, porque en 40 minutos tenemos a un vasco comiendo rabas en el Sardinero. No, no se trata de eso, no. Se trata de potenciar un gran corredor, porque yo si hubiese sido presidente le hubiese dicho, con ese tren, uniendo luego a San Sebastián, estamos en 80 minutos en Europa, en Francia. Ese es el gran problema, yo creo, que de Cantabria. Hemos renunciado a las grandes obras, primero porque son costosas, segundo porque son rentabilizadas a muy largo espacio de tiempo, con lo cual el político normalmente que trabaja a distancias muy cortas no las puede rentabilizar, y tercero porque si abandonamos el proyecto, o sea, la idea, no el proyecto, el espíritu de unirnos más rápidamente a Europa por carretera, por tren, por aeropuertos, por lo que sea, estamos perdiendo el tren, yo creo que del progreso. No se trata de ir a Madrid en 3 horas para ir a un teatro rápido, ni se trata de ir a comer rabas a Santander, ni de ver el Guggenheim a Bilbao en 40 minutos. Se trata de crear unas vías que permitan algún día, no sé cuándo, yo le aventuro lejano, de que un producto realizado en Cantabria esté en 40 minutos en el tren de alta velocidad que une Francia y media con París, por ejemplo. Entonces, yo creo que seguimos adoleciendo de un problema, y es de vista muy corta, cuando tenía que ser paso corto, pero la vista muy larga. Y estamos trabajando en pequeñas chapuzas que no nos van a conducir a ningún sitio. Las grandes infraestructuras valen mucho dinero, dejan mucha piel por el camino, pero se transforman a las sociedades y transforman a las regiones. ¿O es que nadie se acuerda lo que tardábamos en llegar a Reynosa? O cuando ibas a Bilbao y tardabas 3 horas, o cuando ibas a Oviedo y te encontrabas en Unquera, con aquello que faltaban unos kilómetros de autopista y parecía que estabas en el Congo belga más que en el norte. Entonces las grandes infraestructuras se han abandonado, que no está mal por políticas sociales, pero ni muchísimo menos, ¿cómo va a estar mal las políticas sociales? Pero se tiene que armonizar ambas cosas, y yo desconfío mucho en que en el año 64 me acuerdo que se publicó en Torrelavega una fotografía, un trampantojo de una fotografía de lo que sería ahora una fake news de estas que dicen ahora, que era el soterramiento puesto. Yo me parece que no lo vamos a ver tan cerca, porque son obras muy costosas, con muy poca rentabilidad política. Y yo lo único que he oído hablar en 38 años que he estado trabajando en el Diario Montañés activamente es: se inicia, pero todavía no se ha iniciado. Y a lo mejor cuando llegue, lo único que nos va a salvar es de pasar un paso a nivel, porque ya la unión de la ciudad ya que a lo mejor no tiene ni sentido. Mario Iglesias, sí, un momentito paso a Mario y después contigo. Bueno, Conchi. yo quería referirme a varias cuestiones de las que se han hablado ahora por los tertulianos. A Carlos, pues comentarle que evidentemente para hacer las obras hay que hacer licitaciones, proyectos, hay que trabajar, efectivamente, pero yo quiero recordar como el anterior ministro de Fomento, que es bastante conocido aquí porque es el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, pues evidentemente era especialista en infografías, en hoteles, pero en realidad es nada. O sea que presentaba muchos proyectos, pero de obras prácticamente nulas. Luego, en la cuestión de los presupuestos,
hay que hacer unos presupuestos que sean reales. Y el Partido Popular, en el Parlamento de Cantabria, ¿os habéis cansado de decir esta legislatura? No tú, que no eres diputado, Carlos, ni yo, pero que había que hacer unos presupuestos reales que se pudieran ejecutar. Entonces, claro, si de los presupuestos del 2018 eran inejecutables la mitad. Entonces, yo creo que estos son más reales, más realistas. Y luego una cosa muy importante es que tendríamos 2.500 millones más de euros en España para el presupuesto del año 2019 si el Partido Popular y Ciudadanos no hubieran vetado el techo de gasto en el Senado, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España. Y luego, a Nieves, comentarte pues que yo mantengo lo de priorizar en infraestructuras o en... A mí me gustaría tener, evidentemente, a quien no le va a gustar tener un AVE a todas las capitales de provincia de España, pero eso es surrealista y yo creo que innecesario. Además, para coger el AVE, por poner un ejemplo... ¿Quién ha hablado del AVE? Pues digo, por poner un ejemplo, para coger el AVE tienes que tener dinero para pagar el billete y no creo que en esta región haya tanta gente que pueda pagarse ese billete. Pero si los billetes y del luego, AVE ahora los han sacado en low cost, ¿no lo has leído ayer? Algunos, a 30 sí, pero de euros Madrid a vas, Barcelona, pero vas a todos los sitios ya. Pero seguramente no, que yo no hablo del AVE, Pero bueno, yo no hablo de viajar. Yo, en cuestión de prioridades, que es una palabra que me gusta mucho, y lo comenté el otro día, Gustavo, aquí en esta misma tertulia, que estuve de vacaciones hace un par de años en Escocia, que se supone que es un país bastante avanzado dentro del Reino Unido. ¿Y qué diferencia había con nosotros? Tenían unas infraestructuras bastante inferiores a las de España, y yo además no me lo podía creer cuando lo vi. Pero es que luego ibas a la universidad y era gratis la matrícula para todos los alumnos, pero absolutamente gratuita para todos. Eso es priorizar. ¿Qué prefieres, tener una educación gratis y pública o tener AVEs a todas las provincias de España? Vuelvo a decir AVE por poner un ejemplo, ¿eh? No es lo mismo una Entonces hay que priorizar. No es lo mismo una AVE que una autovía que un corredor Pero del es que en norte Cantabria, yo para creo sacar los productos las del norte. infraestructuras en Cantabria, es verdad lo que decíais antes, que era tercermundista hace muchos años, pero ahora está la autovía del Cantábrico, la autovía de la Meseta, la ronda de la Bahía, hay la variante aquí que se va a hacer en Torlavega por Sierra Pando para pasar acá al Carrefour. Hay muchas obras y yo creo que en infraestructuras Cantabria va bastante bien. Claro Conchi, que se puede mejorar, evidentemente. ¿qué nos cuenta Conchi? Sí, bueno, después de haber escuchado a los tertulianos, a los tres tertulianos, me gustaría decir que hay un elemento muy importante que es la competitividad. Es decir, no vivimos como comunidad autónoma de manera aislada. Estamos compitiendo con comunidades del entorno. Entonces, un poco lo que acaba de comentar Mario, pues sí es cierto que un gobierno debe priorizar, pero yo creo que tenemos que atender a lo que son determinados informes que, bueno, pues que lanzan algunos organismos internacionales como la OCDE. Y estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Nieves, de que las infraestructuras son una condición necesaria para el avance económico. Yo no sé si son el motor del avance económico, pero lo que está claro que son las ruedas. No como único aspecto, pero cuando los inversores se instalan en un territorio, yo creo que lo primero que miran son las comunicaciones. Si hay buenas comunicaciones y pueden enviar sus productos, ¿no?, a nivel internacional en un tiempo menor, priorizan la instalación de sus empresas y de su capital económico. No es el único aspecto que miran, evidentemente, porque también hay unos servicios básicos, como habéis comentado, servicios sociales, servicios sanitarios, que también se deben prestar en unas condiciones adecuadas para que se instalen esas empresas o se instalen familias en un territorio. Pero desde luego sí que las infraestructuras son una condición necesaria y luego es una condición básica también el que los gobiernos, las instituciones, organicen bien todos esos servicios sociales también de los cuales estamos hablando y dentro de un equilibrio. Y yo creo que de esa manera, o sea, lo que tenemos en los territorios es que atraer al capital, porque eso va a ser básico para la generación de empleo y para que las familias puedan vivir y también tenga un impacto positivo en el desarrollo económico. Por tanto, yo creo que infraestructuras sí,
como las ruedas de ese desarrollo económico que es tan necesario. Y la implicación de las instituciones a la hora de garantizar también esa regulación para que esos servicios básicos, sociales, sanitarios y demás, pues también se presten en unas condiciones adecuadas y de esa manera pues podamos atraer riqueza a nuestra comunidad. Carlos Caramés. No sé por dónde empezar. Veo que no sé por qué me da que no estás muy de acuerdo con Mario. Bueno, pues, o conmigo. Con Mario lo personal todo, ya lo sabe él, pero aquí es que, mira, por ejemplo, el tema del techo de gasto. Has dicho como que por culpa de que el Partido Popular y otros partidos nos aprobó el techo de gasto, la ampliación, y que tendríamos los españoles 2.500 millones más de euros. Y claro, dicho así, parece que es que no hemos querido, desde el Partido Popular y otros partidos, que la gente disponga de 2,5 millones de euros más. Lo que no hemos querido es que se haga un agujero de 2,5 millones más, de 2.500 millones de euros más de deuda, que es la realidad, que hasta los presupuestos, sin esos 2.500 millones de euros más de deuda, ya nos dicen desde otros estamentos que no son creíbles y que conllevan más deuda. Pero dicho esto, si incluso sin ser creíbles vamos a poner que a Cantabria le viniesen bien para algo, mira, por ejemplo, hace un año tu secretario general estaba convocando reuniones en Montpía con los vecinos y la discusión era por dónde iba el tercer carril, el ensanche, si más hacia la izquierda, que afectaba a los vecinos más de Montpía y Bezana, o si más hacia la derecha, que afectaba más a los vecinos de Igoyo. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, hoy en día esos vecinos no están preocupados, pero no porque les hayan dado una solución, sino porque ven que el tercer carril no se hace. Entonces dicen, no va a haber tercer carril, no van a ampliar la autovía, no nos van a fastidiar a ninguno, ni a unos ni a otros. Grandes infraestructuras que se han hecho, pues por ejemplo, Solares Torrelavega, sobre todo los vecinos de la zona de Penagos se acordarán muy bien, era una obra que cuando entró a gobernar el Partido Popular con Mariano Rajoy estaba no parada, abandonada, porque ya no había ni vallas protegiendo los restos que quedaban allí de inicios de obras. La variante de Sierra Pando, pues me alegro que Mario haya dicho que es una obra muy buena, que la dio el empujón Íñigo de la Serna, que nada más que hacía infografías. Valdecilla, por ejemplo. Yo he escuchado lo de España nos roba, Mariano nos roba, y la verdad es que, pues oye, al final, porque estos presupuestos todavía no están aprobados, salvo que se consume, vamos a llamar el secuestro al país por Pedro Sánchez con los catalanes, que es la única forma que veo que los puedan aprobar, los únicos presupuestos que han traído para Cantabria dinero para Valdecilla han sido presupuestos todos de gobiernos del Partido Popular. Digo todos, ni un solo presupuesto a día de hoy aprobado por un partido socialista ha traído un solo euro para Valdecilla. Todos del Partido Popular. Hace 2 años, el año pasado concretamente, el debate era, yo escuché que 22 millones de euros era poco, que nos debían 100, que era, bueno, pues nos echábamos las manos a la cabeza todos. Se quejaban incluso del Partido Socialista porque era mucho lo que nos debían. Y bueno, pues cuál es la sorpresa que vemos aplaudir ahora que llegan 22 millones, que nosotros no hemos dicho ni que esto es una barbaridad, porque lo vemos lo lógico. Otros no lo veían, quién es el incongruente aquí, otros no lo veían lógico, pedían mucho más y ahora 22 parece como que es un claro compromiso con Cantabria. Y las obras paradas. La integración ferroviaria de Santander, por ejemplo, lo que se ha dotado en el presupuesto, que algunos dicen que es poco, es el convenio que elaboró y tramitó Íñigo de la Serna. Ese convenio le han dado por bueno, no lo han modificado para ampliar, para dotar más dinero, lo han dado por bueno porque lleva sus plazos, sus trámites, y le han dado por bueno.
Otros, pues bueno, alguna alcaldesa hemos visto de algún ayuntamiento, compañera de Mario, que ha ido a visitar a Madrid, a ver qué pasa, que bueno, pues oye, pues que está bien que haya hecho eso, la verdad, que haya reivindicado. Ya me hubiese gustado a mí que la de mi municipio, la de Piélagos, hubiese ido a Madrid a quejarse, a ver qué pasa, porque desde el Partido Regionalista y del Partido Socialista parecía que la pasiega era Íñigo de la Serna al freno, y pues he mirado los presupuestos y no he visto ni dotación presupuestaria ni tan solo para el proyecto de la estación, supuestamente, que tiene que haber en ese futuro polígono industrial de la Pasiega. Pero ni para la estación, ni para esa vía rápida que habría que hacer para unir con la autovía Soles-Torrelavega, ni para nada. Ni eso, ni la visita, ni siquiera el teatro. Quizás porque a alguno le da hasta vergüenza ya salir a decir nada. Entonces, pues hombre, los 2.500 millones de euros, no de dinero a dar a la gente que no se haya querido repartir, de que no hemos querido que haya más deuda, que luego lo vamos a sufrir otra vez todos, y luego hay gente que es mala que viene detrás haciendo recortes. Obras paradas o obras ejecutadas, lo que decía Neves, lleva un compromiso serio y un trámite, muchas infografías, pero muchos pasos se han dado, muchos pasos que ahora desgraciadamente se han ido ralentizando, y que ese parón le vamos a sufrir dentro de 2 años, cuando vamos a ver que no hay nada, porque ahora se estaría haciendo el trabajo para dentro de 2 años. Nieves. Yo creo que seguimos, siempre insisto en lo mismo, parece que es como un mantra en mí, ¿no? Que nos vamos quedando en la nadería, en las pequeñas cosas, en el millón para arriba, el millón para abajo. Estamos hablando de unos presupuestos que no existen. Eso es. Todavía no tenemos unos presupuestos. Ya se está la gente casi yendo en la calle por unos presupuestos que no existen. Yo solamente hago una pregunta. Torrelavega, que fue el polo industrial más importante que tuvo Cantabria, no fue ni por la aparición de los torrelaveguenses ni porque tuviéramos las polcas más ricas del país, sino fuera por las comunicaciones. Torrelavega es un cruce de caminos, y Solvay, Firestone, Azsa, Sniace buscaban carretera, río y tren, porque el que produce tiene que sacar sus mercancías fuera. Necesitaban entonces el agua para refrigerar. Entonces, no es una casualidad de que justo en la zona de Torrelavega, donde se conjugaban los 4 caminos, las carreteras, entonces estamos hablando de principios de siglo, del siglo pasado, y donde había 2 ríos que se unían y tenían mucho caudal, creciera la mayor polo industrial. No hacía falta ir a buscar las industrias vinieron buscando siempre. No fueron a potes porque no se podía pasar el desfiladero de la Armida ni a Reynosa, excepto los que entraban por la meseta. O sea, la producción industrial de Reynosa siempre va hacia la meseta, no baja, pues porque no podías bajar. Al fin y al cabo eran temas aislados. El problema fundamental, y yo sigo siempre en todas las tertulias, no creo que me vais a volver a invitar porque ponéis una grabación y vale, es un problema de calidad política y decisión política. Es decir, Cantabria no puede seguir viviendo del sol que no tiene, de la belleza que tiene en algunas zonas, porque eso no solamente no genera trabajo, además lo acabamos de ver, en cuanto se va el sol y se va septiembre y tal, el empleo se cae, porque esto no es Benidorm, porque en Benidorm se mantiene, pero aquí se cae, lo mismo que se cae en otros sitios. ¿Qué es lo que nos diferencia de otras comunidades? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué nos diferencia de Bilbao, de Vizcaya? La industria. Cuando la industria funciona, la gente está bien comunicada. El aeropuerto de Bilbao es uno de los más importantes de Madrid para arriba de España, con un volumen de viajeros impresionante. Comunicación. Las autopistas, comunicación. La Y, yo la ve. Es que el AVE, hay un concepto en España de que el AVE no vale nada más que para viajar ejecutivos y turistas y guiris. A mí eso me importa muy poco. Yo lo que quiero son comunicaciones que permitan el feedback de sacar producto, de meterle, de tal. A mí que un ejecutivo venga en AVE me da exactamente igual, porque puede venir en avión y pagando 1.000 euros por el billete. A mí no me interesa el aeropuerto de Parayas para que vengan 4 chavalitos a coger el avión y 4 días. No, yo lo que quiero es que los empresarios, que los ejecutivos vuelen en mi aeropuerto. ¿Sabes por qué vuelan en un aeropuerto? Porque hay una industria y unas empresas a las que acuden. Tú vas a Bilbao y la mitad somos turistas y guiris, pero otra mitad
Es que el que vuela a Detroit o el que vuela a Zúrich o el que vuela no va con Ryanair y a pasar un rato. Es porque hay industria y los ejecutivos vuelan cuando hay industria. Las carreteras, estamos exactamente igual. Entonces, el problema, el fallo nuestro es un fallo de estrategia, de que nadie se ha sentado y no se da cuenta de que se está destruyendo la empresa, la industria. No, está destruida. Y lo peor de todo es que yo no escucho a ningún político meterse en el fango que significa la política industrial. Eso es un fango, porque eso no da más que problemas, dolores de cabeza, rentabilidad a muy largo plazo. No traen más que problemas y problemas y problemas. Y dice, ¿para qué me voy a meter en problemas si tengo la Bahía de Santander, que es preciosa, tengo Campó, tengo no sé qué, y tengo 6 holgorios por toda la región? Y eso, cuando no hay industria, no hay empleo. Cuando no hay empleo, no hay cuotas a la seguridad social. Cuando no hay cuotas a la seguridad social, hay un déficit en las pensiones, hay un déficit en sanidad, hay un déficit en todo. Y entonces es cuando tenemos que empezar a aplicar políticas sociales, porque hay que dar de comer a la gente, porque no la podemos dejar morir, ni podemos dejar que un anciano no tenga calefacción, ni podemos dejar que una familia de 50 años no tenga para por la mañana encender la calefacción a sus hijos. Entonces estamos creando tiritas para tapar una herida que sigue supurando. Y en Cantabria se sigue supurando porque nadie se enfanga en lo feo. Y lo feo es lo complicado, lo bronco, lo que cuando vas a una ciudad y has expropiado en una zona para ampliar una autopista te tiran tomates. Cuando vas a un polo de desarrollo y resulta que tal, te llaman absolutamente de todo. Eso no se está haciendo porque se hace política de apaños. Y el apaño es decir, no, es que ha caído el paro, no, porque es que mire usted, aquí el paro cae en diciembre porque aquí hace un frío que pela. Y porque las terrazas están cerradas. Y porque nosotros no podemos vivir de eso. El norte nunca vivió del sol porque no lo tiene. Ni de la insolación de las horas de sol. Ni el norte vivió nunca de museos porque no los tiene. El norte, desde Asturias hasta Francia, vivió de la industria. Y fueron los potenciales económicos que permitieron la emigración hacia nosotros y a la generación de empleo. ¿Qué estamos haciendo en Cantabria? Sostener a los que ya no se pueden sostener. Y eso hay que hacerlo por obligación moral, por obligación ética y por obligación política. Pero hay que explicarle por qué yo a usted le tengo que dar una subvención. ¿Por qué le tengo que dar una ayuda a su familia? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene empleo. ¿Y por qué no tengo empleo? Ay, esa pregunta no me la haga. Vaya usted a Vizcaya. Vaya usted a Vizcaya. Vaya a ciudades, a Vitoria. Vaya usted a Valladolid, donde están aguantando el golpe bien como pueden. Sigue estando la industria ahí. Yo a usted no le tengo que dar una subvención para su hijo porque usted no tiene empleo. ¿Y cómo le vas a quitar la subvención? Todo lo contrario, yo me lo quito de mis sueldos si hace falta. Pero hay que explicarle a esa persona por qué la tienes que ayudar a sobrevivir cuando después de 50 años trabajando no puede sobrevivir él solo. Explícaselo. La mayor ayuda social es la creación de empleo, no cabe duda. ¿Alguna cosa? Porque nos vamos a hablar de Cataluña, Una cosa muy, muy breve. Nieves apuntaba a que la calidad política y la decisión política en este aspecto son claves. Y a eso me estaba refiriendo yo antes cuando hablaba de regulación. Y el mejor ejemplo, y lo ha comentado Carlos, de que eso es así, es la variante Solares-Torrelavega. Se están creando cantidad de empresas en toda esa zona. Está siendo ahora un eje de desarrollo económico muy importante en nuestra comunidad. Y es porque se están conjugando las buenas comunicaciones con unos servicios muy bien gestionados y muy bien distribuidos. Por tanto, yo creo que se tienen que sentar nuestros políticos y mirar un poco por estos aspectos y sacar nuestra comunidad adelante, que yo veo que también nos estamos quedando bastante estancados. Mario. Bueno, en esta ocasión sí estoy bastante de acuerdo con Nieves y yo creo que lo que deberían apostar desde la política es por cambiar el modelo productivo, claro, sobre todo en el norte. Es verdad que no podemos vivir del turismo porque es imposible, solamente del turismo. Y el problema es que hay muchos problemas, pero uno de los problemas es que los
políticos solemos vivir para el corto plazo. Entonces hacemos proyectos para el corto plazo, igual que los entrenadores de fútbol. Si tú eres entrenador del Barça o del Madrid y no ganas la Liga este año, te echan. Entonces es un error, y en otros países, como en Alemania, por ejemplo, trabajan más a largo plazo, etcétera. Entonces, bueno, y luego me ha quedado con una cosa de la comarca del Besaya. Como yo también soy de la comarca del Besaya, aparte de las infraestructuras, lo que comentabas antes, es que la comarca del Besaya tenía todos los ingredientes perfectos para ser una comarca industrial, porque, por ejemplo, Solvay, toda mi familia casi ha trabajado en Solvay, está ahí por la sal, porque tenían el producto donde lo sacaban era mucho más barato que sacarlo de otro sitio. Por el río. Claro. No olvides, acaba el barco. ¿Te acuerdas de los Claro. barcos que salían con el zinc desde Mercadal? El zinc de Reocin o Entonces de era el Mercadal. barco, bien. El zinc, claro, es que el zinc es la mayor reserva de zinc de Europa. Y encima es que llegaba a salir por Hinojedo al puerto. Claro, tenía todos los elementos Comunicaciones, perfectos Mario, comunicaciones. Pero ya que hablábamos de comunicaciones, no tanto, yo creo que a nivel de carreteras estamos bastante bien, porque se ha crecido mucho en los últimos tiempos, se ha invertido bastante. Donde yo creo que falla, y es fatal, no sé si en el resto de regiones del norte de España, pero por lo menos en Cantabria, es en los trenes de cercanías. Nos estamos cebando con el tren a Madrid y con el tren a Bilbao, pero es que el tren de cercanías en el que tú puedes ir todos los días a trabajar funciona fatal, porque se está invirtiendo todo en los grandes de alta velocidad. Y luego, yo creo que sería súper importante el puerto de Santander potenciándole con un tren de mercancías que viniera desde la meseta. Y yo creo que nos estamos equivocando en qué tipo de infraestructuras. Si el puerto se queda El puerto pequeño, seco, si el puerto se queda seco no pequeño. somos capaces, el puerto seco, la pasiga, pequeño, no somos Mario, capaces de si sacarlo metemos, adelante, claro. porque es muy complicado, porque, vuelvo a decir, lo que embarra te lo quitas por naturaleza. Todos procuramos quitar lo que molesta. Y lo que está claro, tú ponías un ejemplo antes que vale, el cortoplacismo. Messi no sería Messi si no hubiese existido la Masía. Efectivamente. Y alguien invirtió en ese señor, donde el que le vio un potencial y estuvo años y años y años preparándole. Aquí lo que no podemos hacer es hacer así y que venga una empresa y te traiga una fábrica. No te la va a traer porque no reunimos las condiciones. Primero porque no sabemos hablar de industria. No sabemos hablar de industria. Tú coge los medios de comunicación, los periódicos, las radios y minuta lo que se habla de industria. Nunca se habla de industria, se habla de turismo, se habla de comercio, se habla de las grandes empresas, de las grandes cosas comerciales, de la tienda, de no sé, pero del tiempo, del turismo, ¿y quién habla de industria? Nadie, porque la industria es muy pero sí pesada. que- No hablamos el mismo idioma que los que quieren invertir y crear una buena industria, una buena factoría. Eso es lo que esto es un problema que no sabemos. Que todos hablamos de, por ejemplo, has dicho la comunicación del puerto. Es que el puerto tenemos ahí grandes compañías de vehículos y lo que piden es suelo, que no tienen suelo. O sea, ahora la comunicación también, pero es que no tienen suelo y no les dan una solución nadie. Pero- Y en Bilbao están ampliando el puerto y al final, como no se haga algo y se tome una decisión la correcta, lo que va a Venga. terminar es marchándose esas empresas. Mario, y nos vamos a hablar de Cataluña. Pero yo creo también, Carlos, que nosotros que venimos de los ayuntamientos, de la administración local, es muy importante que se den mecanismos legales para facilitar, que no haya tanta tramitación burocrática y tantos, Pero no tiene que ver con tantos esto, pero eso es enredos la para pequeña que, industria, eso es más para a que se nivel- puedan instalar empresas. Una empresa no puede tardar en conseguir la documentación para instalarse Sí. 2 El problema, años, Mario, es como está que- pasando en muchos Pero aquí no ayuntamientos. estamos que no- hablando, estamos hablando de otros niveles. yo creo, Hay que ¿no? esperar a que Eso también. eso lo demostraremos cuando venga una gran empresa a intentar instalarse. Ahí está. De momento, lo que estamos haciendo es Yo creo que que se no vaya. escuchamos a los empresarios y luego en la administración tenemos que ser mucho más efectivos Sí. en todo este tema de tramitación burocrática. Es Porque es brutal, que eso es un elemento tarda. también básico de competitividad, Cada ley que sale es una traba más. efectivamente. En vez de una solución, una traba más. Hombre, las personas que Así se es. van a jugar su dinero, su patrimonio, su familia, su vida, su todo, y encima le pongamos palos entre las ruedas, la clase política debería tomar un poquito de nota. ¿Sabes lo que suele ocurrir? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Nieves, que normalmente quien hace esas leyes en su vida Ha tenido una empresa. ha tenido que invertir o poner un Arriesgado. negocio, jugarse las perras, Ese ¿no? es el Pero tema. tampoco creo Probablemente. que pase lo mismo en el País Vasco y tampoco pasará en San Sebastián. Es cuestión, Escuchar. ni en Bilbao, ni en Burgos, ni
es decir, el inversor está para invertir y necesita unos medios que le ayuden a animarse a invertir. Y para eso se necesitan políticos de altura, de talla. No va por Ruth Beitia, lo de político de altura. Políticos de fuerza moral y con suficiente categoría y apoyo de sus bases como para tomar decisiones difíciles, complicadas y molestas y que no le corten los pies. El problema de nuestros políticos en Cantabria, quizá haya uno o dos que reúnan esas condiciones, uno diría yo, pero tampoco está muy interesado en ello, que no le van a cortar nunca los pies. Pero cualquier político ahora mismo, desde los últimos, yo creo que desde toda la vida, pues me remito a José Antonio Rodríguez, que fue el primero que yo conocí en activo. Nadie tiene la suficiente fuerza moral como para decir, me meto en este fregado porque me van a seguir, me van a apoyar y lo van a entender. Son políticos, o tenemos políticos, la sociedad somos también la culpable de que haya esos políticos, porque nadie da el paso adelante, nos quedamos todos en la retaguardia esperando a que alguien nos solucione los problemas. No hay políticos que no tengan que mirar con este ojo a su partido y con este otro ojo a la nómina para decir, como para meterme en este fregado y que el año que viene yo no esté puesto aquí. No hay políticos contundentes, y sí los hay en otras regiones. En Valencia, en Extremadura, en el País Vasco en Galicia hay políticos contundentes, hay alcaldones y presidentones. Lo hemos visto hoy cuando ha salido Sánchez con este asunto del intermediario este señor, que ha habido 3 vanones que han dicho, ¿pero de qué vas? Es que hay que tener muchas narices para decirle a un presidente y secretario de tu partido, ¿de qué vas? Porque ese político es contundente, y nosotros aquí, quitando a uno, que yo creo que es contundente porque ya nació contundente él, no voy a nombrarle, no sé que me vais a decirle, pero bueno, cada uno que piense quién es en el suyo. No hay contundencia, no hay fuerza política. Yo escribía un artículo el domingo muy farragoso y muy pesado, analizando la obediencia, el sentido de la obediencia. Entonces, cuando alguien es llamado a gobernar en un ayuntamiento como concejal, en una pedanía, en un gobierno de regional o en un gobierno del Estado, sin independencia, sin poder expresar su opinión. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza moral, porque tenemos políticos sin fuerza moral. Entonces entra en esa rueda de la defensa sin necesidad, de la defensa de lo que no quiere defender muchas veces y de la obediencia. Entonces, si tuviéramos, yo siempre recuerdo en Torrelavega a José Gutiérrez Portilla, que era el último alcaldón que yo creo que ha tenido Torrelavega. José Gutiérrez Portilla puso un hospital allí en contra del ministro de Sanidad, en contra del gobierno de Jaime Blanco. Le importaba 3 pepinos porque era un hombre contundente políticamente. Podrías estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, de sus formas, de su forma, pero gobernó con contundencia, no tenía miedo, porque sabía que nadie le iba a borrar, porque no le podían borrar. Y ahora pues te coges en cualquier partido y dices, pues si a mí me lleva por delante esta, al otro le lleva el otro, al otro le lleva el otro, pues al final vamos a tener que pensar que Revilla va a ser el único que no le cortan los pies. Bien, entonces, cambiamos radicalmente de tema. Nieves, ya que te tenemos dado, ¿qué opinas de Cataluña? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Últimas noticias. A mí lo que pasa en Cataluña me parece ya tan viejo y un déjà vu tremendo. Lo que me preocupa es lo que está pasando ahora mismo, lo que ha pasado hoy en España. La ocurrencia que ha tenido, la ocurrencia no es una ocurrencia, la condición que le han puesto al presidente Sánchez de poner un señor que le llaman, es que lo tengo que apuntar aquí, relator, que nos hemos enterado toda esta mañana, hemos tenido que acudir a la RAE para hablar de un relator. Un relator es una persona que se lleva para certificar lo que se habla y lo que se dice, pues por ejemplo no te diría yo, pues en el Sierra Leona o en Zimbabue o incluso en Venezuela. Fíjate todo lo que te digo. Es una temeridad, es un sopapo a lo que tanto nos costó, y digo nos costó porque yo ya estaba en activo, a los españoles salir del atolladero y de la oscuridad de una dictadura, entrar en una democracia, entrar en una senda tan bonita y tan interesante para al final terminar un poco de rodillas. A mí me da igual arrodillarme
yo me arrodillo, siempre digo, solo ante la Virgen Grande, porque lo de arrodillarte es una cuestión mental. Pero no es necesario, de verdad. Yo estoy dispuesta a que el señor Sánchez convoque las elecciones y hasta le voto, voy a buscarle votos. No, de verdad, es que creo que tendríamos que hacerlo, porque se los conseguiremos a cambio de nada. De que no haga esto. De que no haga esto. De que no haga esto. No puedes estar no puedes tener constantemente a un país en un estado de estrés. Hay un estrés ahora mismo en España, como no lo vimos yo siempre pensé que cuando la matanza de los abogados de Atocha, yo estaba estudiando en Madrid y la viví en primera línea de playa, yo pensé que era el momento en que aquello iba a haber una involución. Pues no, pues mira, España reaccionó, España salió desde los más carcas, bueno, algún asesinato hicieron los fascistas, que entonces sí que eran fascistas, no los de ahora, etcétera, pero España siguió su senda porque tenía las cosas muy claras y ahora no puede tener las cosas claras porque volvemos a tener políticos melífluos, políticos blandengues, de esos que yo creo que te dan la mano y se les deshace. Yo proclamo un Felipe González, un Alfonso Guerra, un Suárez, o incluso, fíjate, siendo el más desconocido, el que pasó más inadvertido, un Calvo Sotelo. Ya no existe todo eso, por eso estamos donde estamos. ¿Un Aznar? Pues un Aznar en su primer tiempo, en la segunda pues no me gusta ya tanto, por supuesto, no me parece que no están teniendo una buena altura política los presidentes, pero bueno, bien, eso es lo tal. Los grandes políticos se acabaron. Ahora hay unos políticos que necesitan cualquier cosa para mantenerse, pero no en España, y en Cantabria, y en Asturias, y en Andalucía. Necesitan mantenerse a toda costa. Y me parece que cambiar la dignidad de España, la dignidad de mucha gente que se encuentra, a mí no me ofenden, o sea, porque te ofende si quieres, a mí no me ofenden que pongan un mediador, que pongan lo que quieran, pero no se puede llevar a este país a un estrés tan grande, ni unos ni a otros, porque hemos vuelto a la España del frentismo sin necesidad, porque la necesidad la tuvimos hace 40 años y no la ejercimos. Un señor, un relator, bueno, pues ponga usted un relator, ponga usted lo que le dé la gana, que como bien dijo hoy un socialista de pro, si lo mejor que puede hacer usted es retransmitirlo por televisión y déjese usted de relatores, se sienta con estos señores catalanes, negocia lo que tiene que negociar, lo pone usted en televisión y no necesita ningún testigo. Lo vemos todos en directo mañana. Mario. Bueno, pues que es muy fácil hablar desde esta mesa. Seguramente si fuera sencillo solucionar este problema ya lo habrían hecho otros antes. Pero precisamente porque es un tema muy complicado en el que ya llevamos como mínimo 10 años y que cada vez se ha ido enquistando más y más y más, pues no se trata de arrodillarse, precisamente se trata de intentar resolver, no sabemos si se va a poder resolver los problemas con diálogo, porque si no hay diálogo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La violencia? Y en este país sabemos mucho de violencia. En el País Vasco, tuvimos una guerra civil. Es que, ¿qué nos queda? ¿Aplicar el 155 y mandar allí al ejército de España? ¿Eso va a solucionar algo? El tema es intentar por todas las vías, a través del diálogo, por todas las vías posibles que existan. Seguramente que ni siquiera los que han planteado esto están seguros, ni mucho menos, de que se estén equivocando o de que no se estén equivocando. Por eso ha salido a todo correr hoy. Pero de alguna manera tendrás que dar una alternativa, y siempre desde la Constitución y el diálogo, para intentar resolver el problema. Pero si Mario, no, perdona, ¿cómo lo hacemos? Perdona solo una precisión, que no me gusta cortar a nadie, jamás corto a nadie. Has utilizado una palabra clave. ¿Tú sabes lo que significa diálogo? Sí, ¿Sabes lo que significa? ¿Me puedes explicar lo que es diálogo? Pues, ¿O tu concepto de diálogo? Pues hablar entre dos partes para intentar llegar Correcto. a un acuerdo. Y las dos partes pueden exhibir argumentos, sí. Yo escucho los tuyos y tú escuchas los míos. Intentaremos llegar a un término Claro. medio. ¿Tú crees que ahora mismo, con la posición que están teniendo algunos políticos catalanes, se está dialogando? ¿Cómo vas a dialogar con quien impone las condiciones? Mira, ¿cómo se puede dialogar si yo te digo Nieves, a ti, mira, con ETA, el con tema... ETA digan no, lo que no, digan. no, Escucha, ¿Qué es déjame distinto, hablar. es distinto. Con ETA digan lo que digan,
todos los gobiernos de esta democracia dialogaron. Que no, mientras les estaban que es matando, distinto, porque mató a gente que del es PSOE, distinto, del Partido que es Popular distinto, y de todos los partidos que que hay- no eran nacionalistas. no, mira, y con ellos se sentaron todos, aunque dijeran que no en aquel mira, momento. tú te puedes todos. sentar con quien quieras. Mira, el tema de Cataluña y el tema es como un niño mimado. Tú coges a un niño, 2 años, y le dices, no quiero comer puré, y no se le das, y no come puré. Mañana no come macarrones, pasado te tira el plato. Y dices, uff, me ha tocado un niño malo, tengo que ayudarle a salir adelante. Pero luego ese niño no quiere ir al colegio. Tú has dejado crecer un pequeño monstruo. ¿Cómo va a querer alguien, cómo va a querer un español meter al ejército en ningún sitio? Entonces, Tú sabes, ¿qué solución planteas? ¿Tú cuántos años tienes, Mario? 33. Mi hijo tiene 36 y yo no quiero veros con un arma, ni yo, ni nadie. Nadie. Claro, pero precisamente. Pero lo que no queremos ¿Pero qué es planteáis? que el grandullón, el zumosol, porque es más fuerte, me venga a pegar al patio. Alguien tendrá que quitarle a este la fuerza. Entonces, nadie quiere. ¿Cómo voy a querer yo que un chaval joven como tú, o como mi hijo, o como vuestros hijos, empuñen un arma? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¡Qué locura! Nadie lo quiere. No, yo estoy- Ahora, pero no se Precisa- puede. estoy No se diciendo puede. precisamente lo Pero no se contrario. puede. No se puede. Precisamente. Mira, tú sabes lo que es el bullying, ¿no? El bullying Sí. es cuando el matón amenaza al débil y le pega y le machaca y le castiga. España, los españoles, muchos españoles, estamos siendo sometidos a un bullying de un señor al que no hay que matarle, hay que quitarle esa Pero es fuerza que no es cuestión tiene. no es un señor solo. Es que no es que el presidente de la Generalitat esté haciendo bullying al resto de españoles, no. Es que es un conflicto en el que de alguna manera hay que resolverle. No, porque todo el no hay mundo, ningún conflicto. todo el mundo tenemos diagnóstico. No, yo Pero no tengo ningún solución- diagnóstico. pero No solución- tengo ningún El problema es que diagnóstico. Conchi, No, vamos a no, ver, no, Conchi. en absoluto. Mario, lo que pasa es que da la sensación de que es un conflicto Que no hay bastante conflicto aquí. artificial. No. Es un conflicto interesado. Y vamos, yo pienso que para resolver un problema no podemos dejar que nos metan un gol por la escuadra. No, Porque que no nos ese meten es un el gol, camino. que no es un Bueno, problema de que Torra nos nos meten ha un gol. metido un Que es gol que por la tú, escuadra. pero déjate de cuatro... Mira, perdón, que es que de verdad no me gusta nunca interrumpir y lo sabéis de sobra. Que salga Europa. Sí. ¿Con qué cabeza sale España a Europa? Cuando nos Pues están humillaos. Vete a Francia, a ver si le hacen esto al señorito francés. A ver si se lo hacen al alemán. Mira los ingleses cómo han respondido cuando no les ha gustado, con un Brexit. Sí, estoy totalmente de acuerdo y nosotros contigo, salimos Nieves. y nos amenaza desde Venezuela este señor y dice, es que voy a reconocer Cataluña. Hombre, que no. Que un político, que mira, que Felipe González cogió a los GAL y cometió un gran error en la elección de los GAL y tuvo las narices de meterle mano a las cosas. Y digo Felipe, y yo no soy ni felipista ni soy aznarista, de verdad, pero eran políticos con fuerza, con caché. Y no, políticos no firmes, porque a veces se confunde la firmeza con autoridad moral. En la vida hay que tener autoridad moral. Que tú le digas a una persona, no te muevas de ahí, y porque digas, si me lo dices tú no me muevo, no porque me voy a levantar y le voy a pegar un bofetón. Sí, probablemente No hay me- conflicto en Cataluña, no hay un conflicto, no. Nieves, que seguramente no me he explicado bien. Yo lo que quiero decir es que, bueno, una Bueno, ya no negociación interrumpo en más, dos y partes, perdonadme, en una negociación entre dos partes no podemos permitir que una de ellas nos meta un gol por la escuadra. Es un poco lo que quería decir. Creo que aquí nos hemos dejado que Torra se salga un poco con la suya porque ha faltado esa firmeza, ¿no?, que estáis comentando. Yo O sea, creo que que ahí- estamos hablando de lo que ahí mismo. la clave es ser firmes en tus principios. Mira, lo que mal empieza, mal acaba. Sí. Y al final, pues bueno, estoy seguro que mucha gente, incluso socialistas, convencidos, el hecho de que Sánchez, esa moción de censura, entrase el gobierno con los apoyos que entró, que estaban confiados de que, bueno, pues que trataría de, aunque sea con esos apoyos, de dar un giro y realizar las políticas que estoy seguro que la mayoría de su partido a nivel nacional tienen. Ha habido guiños, hay momentos puntuales, pero claro, lo que acaba de hacer iba a ser blando, pero ya has mencionado una cosa, Mario, que te tengo mucho aprecio y por eso iba a ser blando. Pero lo de ETA, o sea, por favor,
no tratemos de meternos en un tema más farragoso para tratar de justificar una cuestión que es injustificable. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez no tiene nombre. ¿Por qué? No, porque no tiene nombre, porque tú no puedes decir, tú puedes dialogar con quien quieras, pero tú no puedes coger y ponerte a decir con un, por ejemplo, con un asesino, que vamos a hablar desde su lugar, desde los asesinatos, desde la amenaza de matar. No, vamos a hablar de lo que a ti te movió a llevar a eso, pero no desde donde tú, desde, oye, si pero no... ¿por qué no se puede sentar a hablar con el gobierno catalán? Que es en lo que estamos, no en otra cosa. Porque le está reconociendo un derecho que no tiene. Le está reconociendo porque las normas las ha puesto él. ¿Por qué? Bueno, yo creo que... No, y además yo creo que eso no lo tiene duda nadie en el país. Ni la mayoría de los catalanes. Porque no te puedes sentar. Es que no me acabas de responder. No, Mario, que nadie diga que no te puedes... ¿Cómo no te vas a poder sentar? Si te puedes sentar con cualquier persona siempre que tenga buena voluntad. Lo que no puedes hacer es sentarte y vender a todo un país, incluidos los suyos, porque yo me imagino que tú ya eres... lo decidiremos nosotros. Escucha. Es que No, vamos a ver. Tú te supongo seguidor de los medios de comunicación, de las noticias, y habrás visto cómo han reaccionado los varones del PSOE. Sí, esos que se querían cargar antes a... Eso son cosas internas. No lo lleves ahí. Yo hablo de los varones del PSOE, que al fin y al cabo son los que la gente ha decidido, no los ha decidido nadie, los ha votado la gente y han salido, bien o mal, por lo que sea, bien. Tú lo que no puedes llevar es por un puñado de dólares, como en la película, a este país, a este nivel de estrés, porque si realmente estás confiado de que... Pero es que esto no es desde que está Pedro Sánchez de presidente, es que esto el 1 de octubre fue en el año 2017. Que yo no hablo de... Mira, de verdad... Entonces, es que esto no es de ahora. Es que esto lleva mucho tiempo y cada vez se enquista más, pero no es una cuestión de este gobierno, ni siquiera del anterior. Si resulta que los varones no tienen razón del PSOE, si resulta que los militantes más destacados del PSOE no tienen razón, todos los militantes como puede ser los militantes, no, Felipe González no es igual. Vale más lo que diga Felipe González que lo que diga lo que dice Felipe González. Eso es una teoría. La práctica es que tú no sales en televisión y Felipe González sí sale y su opinión vale en todo el mundo. Eso está claro. Lo mismo que yo no soy Walker Cronkite. Yo soy una periodista de pueblo y cuando Walker Cronkite salía en televisión se paralizaba Estados Unidos. Yo salgo en televisión y lo borran de aburrida que soy. O sea que no todos somos iguales. No te creas. Y somos todos periodistas. Y da igual. Si resulta que los grandes varones del PSOE no tienen razón, si los grandes referentes del PSOE no tienen razón, y si la gente, por lo que oyes, no tiene razón, y tú sí la tienes porque tienes una seguridad de que estás actuando bien, yo si fuera él me sometía pasado mañana a unas elecciones y las gano. Pero estoy segura de que las gano por goleada. ¿Por qué no se someten? Porque saben que no las van a ganar. ¿Y sabes por qué no las van a ganar? No porque sea más guapo, más feo o peor político, sino porque ha ido malbaratando lo que él consiguió cuando se enfrentó con el otro, con Madina. Yo le entrevisté a los dos, a Madina y a él, y yo pensé, yo creo que el PSOE ha acertado con este hombre. Y lo pensé. Pero luego, a partir de ahí, luego fue defenestrado por el partido y tuvo la fuerza de volver a salir adelante. Y desde entonces, por gobernar, no creo que sea de verdad, porque ya lo tiene todo. Ha ido malbaratando el gran caudal que tuvo, que podía decir, señores, yo aquí estoy porque he ganado cuando me habéis echado y he tenido que volver. Y ahora, ¿por qué aguantas sin convocar elecciones? ¿Por qué tienes miedo a la urna? Eso es otro asunto que nada tiene que ver con el tema catalán. Es que yo os he preguntado, y no habéis contestado ninguno de los dos, ¿qué solución daríais a esto? No, vamos a ver, pero es que él no está... Pero es que el gobierno actual no está haciendo esto para dar una solución. Es porque quiere los presupuestos pasado mañana. ¿Por qué ahora? Vuelvo a preguntaros. Yo os estoy preguntando a vosotros. ¿Qué solución, qué haríais vosotros si vosotros estuvierais gobernando y tuvierais la posibilidad de tomar te lo voy a decir, decisiones que no presionar a los fiscales, no presionar a los jueces, no saltarme la Constitución a la torera, no negociar con personas que están en la cárcel unos presupuestos mandando a uno a negociar a la cárcel, porque la cárcel de antes se entraba con las orejas gachas y ahora se entra henchidos, desde la pantoja
hasta Torra. Sí, de todo eso Entran la culpa la tiene como la culpa la tiene no, hombre, no, Pedro que no la Sánchez, que lleva tenéis 6 Pedro meses Sánchez, gobernando. hombre, que yo no puedo... Mira, si esa es la simplificación, no sigo debatiendo ¿cuál es porque no merece la solución? pena. Me estoy diciendo, no negociar, pero todo eso, no hacer todo eso que estás diciendo, no hacer todo eso iba a arreglar este conflicto que hay en Cataluña. No, seguramente que no. Por No, eso es entonces- mejor que lo hagan. Pero lo que está claro es que eso Entonces, que van a ¿cómo lo hacer... haríais? No, ¿Cómo lo Mejor, haríais? no, Vamos que a yo, ver. que yo no te digo cómo tienes que hacer, que no, que es que la política es mucho más importante de lo que estás diciendo. Tú no puedes preguntar a dos tertulianos de un pueblo cómo van a arreglar España. No, pero vosotros os permitís el lujo de decir que esto no es así. Que somos, mira, Vosotros os que permitís tú no el puedes lujo- decirle a unos tertulianos de pueblo que, Oye, pero que ¿me solucionen puedes dejar España, hablar? hijo mío. ¿Me puedes Que dejar estás hablar? hablando del presidente de España ¿me y puedes que dejar yo no le hablar o puedo puedo hablar dejar. yo? A ver, Mario, vale. Yo os estoy preguntando que cómo lo haríais vosotros desde vuestro punto de vista, lo mismo que tenéis No sé, la no lo capacidad. sé, pero no lo déjame sé. hablar, por favor. Vamos Te a estoy dejar, contestando. Vamos a Que dejar no lo hablar sé, a Mario. que venga. no lo sé, que no lo sé. Mario, que no lo sé. venga, hay un silencio. Estoy preguntando, vosotros decís, yo así como lo ha hecho este presidente de gobierno, no lo haría. Correcto. ¿Cómo lo haríais vosotros que fuera efectivo para acabar No con tengo este ni idea, conflicto? no tengo ni idea, por Vale, eso pues creo eso que es yo una creo que respuesta. por eso Mira, no tengo ni idea, vale. yo por eso creo que lo está haciendo Yo lo que tampoco- puede. Mira, yo tampoco tengo la solución, si la tuviese, lógicamente... Claro. Pero Fuera te voy a fácil, decir, ya lo entiendo habrían que tu postura aquí en este momento es difícil. Y lo entiendo, y por eso te he dicho que no quería ser agresivo con el tema, aunque de dentro me salga otra cosa. Pero mira, el otro día hemos tenido en mi pueblo, ahí en un pueblo de mi ayuntamiento, en Linker, es un cross escolar, campeonato regional. Cuando tú vas corriendo, si tienes muy lejos la posibilidad de coger al que va delante tuyo, te cuesta, te desanimas, psicológicamente te vienes abajo y te gana. Cuando tú ves la posibilidad de pasarle, moralmente te vienes arriba y hasta le puedes pasar. Pedro Sánchez lo que ha hecho ahora mismo es hacer ver a la gente que va por el mal camino en Cataluña, a algunos, porque no son todos, porque siempre dicen los catalanes no son así, pensar que nos pueden pasar desde la ilegalidad. ¿Qué es Lo que ilegal? está ha haciendo- hecho es ilegal. Pues ilegal lo que están haciendo, vamos, tú negociar con una persona que está en la cárcel, no, si es legal eso... ¿Cómo una persona que vamos, está en la cárcel? ¿Torra está en la cárcel o qué? no, vamos a ver, con la gente que está en la cárcel, que es con lo que está negociando, y dar la sensación que desde la cárcel se está dirigiendo los presupuestos del país... Es que eso lo dices tú. Es que Mario, vamos a ver, no, es hombre, que yo entiendo que lo digas tú porque es, que no, hombre, que no, el sí, discurso el discurso de tu partido, que le viene no. muy bien decir eso, No. pero lo mismo pacta con Vox en Andalucía y ahí es un presidente legítimo. y O sea, lo qué mismo, pero es decir que lo no, mismo y no, lo contrario. Es que no tiene nada que ver, es No, que claro, que no tiene que ver demonizar a Vox ahora para con esto de... Bien, los- Conchi, que nos vamos. No, yo lo único que me gustaría decir es que los problemas complejos, como el soluciones tema que tenemos difíciles. delante, pues no tienen soluciones fáciles, eso es evidente. Pero lo que no podemos dejar es que ese niño mimado del que hablaba Nieves sea quien sitúe el marco de referencia en una negociación. Porque entonces sabes que esa negociación no la vas a situar donde el país necesita. Bien, nos vamos a comer, Nieves, unas patatas bayucas Sí, pero antes ahora. me gustaría, para descensar la situación, Desestresar. un tuit que, claro, porque todas las cosas Desestresar. necesitan un poco de altura. Sí. Y yo, desde luego, no la tengo. Pero mira, Manuel Ángel Castañeda, que es uno de los mejores periodistas que ha parido esta región en todo el siglo, dice, ironía. Los cántabros deberíamos exigir una mesa bilateral de igual a igual con el Gobierno de España y con un verificador, a poder ser pasiego. Si todos somos iguales que cántabros y catalanes, estemos en plano de igualdad. Claro. Bien, ¿nos vamos a comer unas bayucas? Ay, sí, ¿Eh? Ricas, ¿eh? hombre. Con patatas de Valderrible, el mejor aceite, fritas riquísimas, una auténtica maravilla. Bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí. A ti. Y nosotros la semana que viene, más y mejor, claramente claro. Gracias por seguirnos.